Un saludo para todos. Me llega hoy a la mesa de trabajo esta tarjeta que me la envía un colega para intentar hacer el rescate. Es una tarjeta con chasis número P75-2831V6.0 para una pantalla Conca de 40 pulgadas. La misma está pegada en el LED standby, no enciende. Entonces vamos a sacarla y vamos a proceder a hacer la revisión respectiva para tratar de llegar a una conclusión y salir con la reparación de ella. Ya aquí la conectamos a la corriente, vemos que el LED indicador está en rojo. Colocamos teclado. Vamos a proceder a darle power. Damos power y vemos que el LED indicador no cambia de estado. Entonces vamos a proceder a medir sus fuentes para comprobar el estado de todos los voltajes. Ahí tenemos el osciloscopio, lo tenemos en 5 voltios por división para empezar a medir el voltaje de los 12 voltios. Ahí estamos midiendo el voltaje de 12 voltios y vemos que está presente, está estable, no presenta ningún ruido. Entonces vamos a continuar con las subfuentes que se derivan de los 12 voltios, empezando por la de 5 voltios. Por acá tenemos la de 5 voltios. Y como pueden ver, ahí están los 5 voltios. Tenemos esta otra que es de 3.3 voltios. Y ahí están presentes los 3.3 voltios. Esta otra que es de 1 voltio. Y ahí está presente. Esta otra. También está presente el voltaje. Entonces, viendo que todos los voltajes están bien, vamos a tratar de conectarla a una consola para ver qué diagnóstico nos da la consola de la parte de la memoria y del software y proceder a ya sea cambiar la memoria, montar el software o seguir con las revisiones. Acá ya tenemos la conexión hecha, tenemos el programador, el RT809F, tenemos conectada la computadora, ahí está la consola. Vamos a tratar de ingresar para ver si nos reconoce la tarjeta. Vamos a conectar la tarjeta a la corriente para ver si nos sale algún lock. Conectamos y vemos que no hay ninguna comunicación ni nos marca ningún error. No hubo comunicación con la consola, entonces vamos a comprobar aquí la comunicación con los puertos, los periféricos. Volvemos a conectar y vemos que la luz de la herramienta se quedó encendida, o sea, no hay comunicación, debería haber parpadeado. Entonces vamos a quitar el disipador y vamos a conectar el programador, el RT809H, a través del protocolo ISP para revisar el estado de la memoria. Aquí, como pueden ver, ya quitamos el disipador. Vamos a buscar los puntos de conexión. Ahí pueden ver los puntos especificados: data 0, clock, CMD. Tenemos que puentear a tierra. Vamos a hacer todas las pegas de los cables para empezar a hacer la revisión de la memoria. Acá ya tenemos hechas las conexiones para
probar la memoria, data 0 que es el cable verde, clock que es el cable blanco y CMD que es el cable morado. Igualmente ahí están las conexiones, viéndolas con el microscopio. Conectamos el programador, ahí está el cable conectado. Vamos a abrir el programa. Ahí tenemos abierto el programa. Conectamos la tarjeta a la corriente. Vamos a darle a identificar. Le vamos a decir que es una eMMC por ISP. Vamos a probar primero por 1.8 voltios y le damos OK. Ya nos dice que el algoritmo está bien. Vamos a intentar leerla. No la lee por 1.8, vamos a probar con 3.3. Como vemos nos marca un error. Eso es indicativo de que la memoria está dañada. Entonces no nos va a quedar más remedio que bajar la memoria y pasarla directamente al programador para ver si así logramos que él la reconozca. En este momento ya quitamos la memoria, limpiamos donde va a ir puesta nuevamente. Pueden ver. Ya limpiamos la memoria, ahí igual la tenemos bajo el microscopio. Vamos a proceder a pasarla al programador para ver si la detecta y revisar el estado de la misma. Como pueden ver, tampoco en el programador nos está detectando la memoria directamente en la base. Entonces vamos a tener que cambiar esa memoria y montar un respaldo de lo que tenemos. Acá ya tenemos una memoria igual, de la misma capacidad. Y ahí la tenemos, ya la tenemos revalinada. Vamos a pasarla al programador para detectarla. Ya esta sí la detectó, pero nos dice que está, vamos a cancelar acá, que está de un 20 a un 30%. Vamos a ver si consigo una que esté de un 0 a un 10%. Y dice que es de 8 gigas, entonces no es de 4. Vamos a buscar una. La versión de la memoria es 5.0. Acá tenemos esta otra, dice que es de 8 GB y está de un 0 a un 10%. Entonces vamos a buscar el archivo correspondiente para programarla e instalarla nuevamente en la tarjeta para ver si con eso solucionamos el problema. Acá encontramos un archivo que vamos a instalar para poner a funcionar la tarjeta y luego buscar el archivo original. Vamos a darle a escribir. Vamos a ir a escritorio donde tenemos la carpeta y vamos a instalar este Telstar 43 pulgadas 8 GB para una tarjeta P75 2831 V6.0. En este caso marcamos este que es el más grande y ahí empieza la escritura de la memoria. Pueden ver que el LED indicador está pulsante. Ya va por un 4 o 5%. Acá es más rápido que si fuera por ISP. Dura menos en escribir la memoria y en leerla también. Vamos a esperar para continuar con el video. Aquí vemos que ya terminó el proceso de escritura. Dice que sucedió correctamente. Ya la luz está fija, entonces vamos a sacarla del programador y vamos a revalinar la memoria para proceder a instalarla en la tarjeta. Acá ya instalamos la memoria, vamos a colocar el disipador para hacer la prueba
Acá ya tenemos la tarjeta armada, colocamos el disipador, ahí está la memoria, conectamos el cable LVDS hacia el TV160 para hacer la prueba de la misma, conectamos el teclado, conectamos la corriente, vemos que el indicador, el LED ya está en rojo. Vamos a darle power. Ya dimos power, pasó a verde y vemos que ya la tarjeta está funcionando. Se le montó un archivo de Telstar para revivir la tarjeta. Vamos a conseguir el archivo original para instalárselo, ya que es para una Conca. Pero sí, ya la tarjeta está funcionando. El problema estaba en la memoria. No se pudo sacar el archivo original porque el programador no está leyendo la memoria. Entonces ya la tarjeta funcionando, o podemos instalar algún otro software para esta tarjeta, aunque sea para otra marca, o conseguir el archivo y volver a instalarlo en la memoria. Ya así se haría por ISP para no volver a quitar la memoria y que la tarjeta no sufra por recalentamiento. Pero ya está todo funcionando, ya se logró rescatar la tarjeta que venía bloqueada en el standby. Este es un video más para el canal de Laboratorio de Electrónica RIC. Los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir y nos vemos en el próximo video.